Mis hermanos, vamos a continuar hoy no tenemos presentación, vamos a continuar con el tema, el Evangelio eterno y sobrenatural. Y vamos a ver precisamente, sean bienvenidos todos, no sé si hay alguien que nos visita, ¿sí? ¿Habrá alguien que nos visita o todos somos de casa? Sean bienvenidos los que vienen por primera vez. Marvin, bienvenido Marvin. ¿Alguien más que nos visita? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que sigan viniendo al seminario doctrinal. He notado que están viniendo menos de la congregación, ¿verdad? Pero el seminario es para todo aquel que quiera oír y tenga hambre. Y esperamos que usted en esta noche pues sea saciado de parte del Señor. Como ya oramos, yo creo que ya se oró un bonito tiempo. Vamos a entrar de lleno. Este tema el doctor lo enseñó el 7 de mayo del 92. O sea que estamos hablando de cerca de 20 años, ¿verdad? Qué bueno que la palabra sigue estando vigente. Algunos quizás se preguntarán por qué yo tomo de base estas enseñanzas. Considero que hay nuevas generaciones que no escucharon al doctor Ríos y creo que los que lo escuchamos, algunas de sus enseñanzas, por no decir muchas, quizá las oímos solo una vez, quizá no tuvimos oportunidad de preguntar, y yo creo que vale la pena que nosotros recordemos. El Evangelio eterno y sobrenatural yo creo que es básico. Vimos el miércoles pasado qué es el Evangelio. Y tal vez para muchos pudieron pensar que es una doctrina básica. Cuidemos mucho sobre menospreciar la palabra. Porque si estamos acostumbrados solo a profundidades, a veces las profundidades son lo que llamamos doctrina básica. Y no necesariamente solo cosas que muchas veces navegamos en ellas sin tener todavía los conceptos primarios. Permiten a nosotros entender. Yo quiero leer esta introducción. Es muy llamativo que esta introducción fue de muchas hojas antes de ir a un texto bíblico. Y el doctor no acostumbraba a eso. Generalmente el doctor rápido ponía el pie de imprenta y por eso quisiera ir entresacando estos conceptos. Ojalá que usted pregunte cuando entremos a la hora de las preguntas. Dice, lo voy a leer literalmente, dice, vamos a estudiar lo que es el Evangelio y lo que debe ser ahora en los últimos tiempos. Ahora que hay muchos evangelios que los hombres están diseñando a la manera de sus propios intereses y a la manera también de lo que dice Primera de Timoteo. Yo sí quisiera ir ahí a Primera de Timoteo, Primera Epístola de Timoteo 4:1 me parece que es. Déjeme ver si es ese. No es exactamente ese, tal vez me ayude el hermano Alfonso, donde dice que será el 3, que amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, será el 3. Vamos a ver. ¿O será la segunda epístola? A ver quién me ayuda, porque ese verso no lo traía yo apuntado. Dice que amontonarán maestros que les enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. ¿Será el capítulo 2? Pero dice doctrinas de demonios, no es exactamente el que ando buscando. 4, ¿verdad? 3. Entonces no andaba tan mal con la idea. 4:3. Mire lo que dice, porque está hablando del evangelio de los tiempos finales. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán, póngale atención a eso, la sana doctrina. Porque nosotros podemos estar viviendo tiempos en los cuales la mayoría de gente llamada cristiana no está soportando la sana doctrina y por lo tanto están diseñando sus propios evangelios. No que haya muchos, solo hay uno. Y entonces dice
sino que teniendo comezón de oídos. Esa es una comezón espiritual. Y acuérdese que cuando tipificamos los 5 ministerios con la mano de Dios, el dedo pulgar es el apóstol, el profeta es el dedo índice, el evangelista es el mayor, el anular es el pastor y el índice, perdón, mejor dicho, el meñique es el maestro, es el más chiquito. Pero ¿para qué se usa el meñique? Para destapar oídos. Entonces eso está vinculado con esto. Dice, acumularán para sí los que no quieren el evangelio y que no soportan la sana doctrina, van a acumular para sí maestros conforme a sus propios deseos. Su versión debe decir conforme a sus propias concupiscencias. Por eso actualmente hay maestros que le están diciendo a los jóvenes: tú puedes venir y oír la palabra de Dios, pero si quieres ir a tomarte tus copas, lo puedes hacer. Están enseñando conforme a sus propias concupiscencias. No hay que ser tan fanáticos. ¿Te gusta esa patoja? Ok, puedes tener relaciones con ella antes de casarte. Están enseñando conforme a sus propias concupiscencias. Usted sabe que la concupiscencia es un deseo, lo vimos en el contexto de ministración del alma, que no podemos controlar. Es un deseo exagerado sobre algo. La gente le gusta el dinero. La gente quiere prosperidad. La gente quiere que el Señor los prospere. La gente quiere vivir bien. Y entonces amontonan maestros, están amontonando maestros con teología de prosperidad que les enfatizan cómo tener dinero. Son apenas unos poquitos ejemplos de cómo dice que vendrá tiempo. Y el verso 4 dice: y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces, en esos tiempos están predicando en los púlpitos mitos. Están predicando cosas apartadas de la verdad de Dios. Por eso, conocer qué es el evangelio, y como dice este libro, el evangelio eterno y sobrenatural, es sumamente importante. Entonces, note usted que dice: hemos visto tanta confusión. Eso hace 20 años. ¿Cómo estará la confusión ahora? Que ya no sabe uno qué decidir. Está hablando un ministro de la talla del doctor Ríos. Y la gente, peor, dice. Es decir, las ovejas. Porque la gente ahora anda loca con las señales. Bueno, el doctor estaba viendo que la gente andaba buscando señales. ¿Usted cree que esta iglesia estaría tan vacía como está este miércoles si aquí hubieran señales? Se levantaran los paralíticos, se levantaran los muertos y hubiera un montón de señales. Usted estaría lleno esto. Porque la gente le gustan las señales. El doctor Ríos enfatizaba mucho acerca de los ministros y la gente señalera. Porque decía: ten cuidado si buscas señales. Porque el anticristo va a hacer las señales más grandes y el falso profeta. Y el que busca solo señales, pues va a terminar con el anticristo y con el falso profeta, porque ahí van a haber señales portentosas. Y cuando vengan a sentir muchos, se van a seguir señales sin identificarlas. Algunos le dicen a uno: mire usted, fíjese que en tal religión hacen más señales que ustedes. Y de repente sí, ¿verdad? Usted sabe que hay religiones orientales donde la gente levita. Es decir, que rompiendo la ley de la gravedad, a través de una concentración, dicen ellos, ¿verdad?, se levantan del suelo. Imagínense que un día yo hiciera mi sentadita aquí en flor de loto y me empezara a levantar. Se correría rápido la voz, ¿verdad? Ese pastor, fíjense que predica levitando. Y aunque sea por curiosidad, la gente vendría, ¿verdad? Porque somos alaracas nosotros a veces, ¿verdad? Pero qué delicado, porque hay que identificar qué fuente está produciendo las señales. De repente
dice, van a ser marcados por el otro bando y ya no tienen retroceso. Bueno, hoy se habla mucho, ¿verdad? Que en marzo se va a poner el chip y esto y lo otro, pero ya marzo es dentro de unos cuantos días, ¿verdad? Y vamos a ver si es cierto todo lo que se está diciendo. Yo soy muy cuidadoso, precisamente con información no confirmada. Y por lo menos lo que yo investigué es que la ley del famoso chip no fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos. Fue una propuesta. Pero claro, si ya empiezan a colocar el chip a mediados de marzo, de todas maneras yo sospecho que no es el 666. Porque hermano amado, si eso fuera, ya nos quedamos. ¿Sí o no? Ya nos quedamos. Analice usted dónde empiezan a marcar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los conceptos que vertimos. Me refiero, dice el doctor, ya en los días tribulacionarios. Porque lo que va a suceder es que la novia se va a ir y nadie se va a dar cuenta, porque van a ser pocos. Yo quisiera decirles a todos, hermanos, que se va a ir millones de personas, pero no es cierto. Y eso ya lo pone a uno triste, ¿verdad? Pero lejos de ponernos tristes, pongámonos gozosos. Pero permitamos que el verdadero evangelio, hermanos, ya no solamente alimente la mente. Yo estoy cansado y aburrido de eso. Si fuera por intelectualidad, hermanos, y por conocimiento teológico, yo sería uno que estaría tranquilo. Conozco mucho, pero el conocimiento es más importante. El evangelio eterno y sobrenatural, tú te vas a dar cuenta, es el que verdaderamente toca tu espíritu y produce un cambio, como vimos el miércoles pasado, de adentro hacia afuera, tan impactante, tan poderoso, que los que te conocen empiezan a notar que en ti hay algo nuevo. Yo creo que nosotros tenemos que boicotear ya la cultura evangélica. Porque el que solo tiene cultura evangélica, hermanos amados, con su cultura evangélica se ve en el infierno. Lo tengo que decir así. Y cómo suena de feo, ¿verdad? Pero por cultura evangélica nadie se salva, sino a través del nuevo nacimiento provocado por un impacto espiritual, por un engendramiento. Y vamos a ver algo de eso hoy. Muy bien, porque el diablo enseguida va a marcar a los suyos, y acuérdese que esa marca sí ya es irreversible. Por eso yo insisto que los pastores, especialmente los que están en Estados Unidos, tienen que ser sumamente cuidadosos en qué le van a enseñar a sus ovejas. Porque el ministro, yo respeto a los ministerios, pero el ministro que está enseñando que el chip es la marca de la bestia, va a poner en grandes aprietos a sus ovejas. Si es que se empieza a dar. De todas maneras, es muy probable que eso sean los albores, porque lo que sí el Señor puso en mi corazón, se los comenté a ustedes cuando vi el meteorito, que tan sencillo lo que provocó, ¿verdad? Muy sencillo, y mire todo lo que provocó. ¿Qué tal uno más grande? Pero lo que puso el Señor en mi corazón es que estamos en el inicio de el principio de dolores. Y eso no sabemos cuánto tiempo puede durar. Pueden ser 20 años, pueden ser 5 meses, puede ser un año, no sé. Porque como que nos están mandando, por lo menos en mi generación, yo tengo 52 años, no había visto algo así. Tal vez porque la televisión no permitía ese tipo de información. Pero yo no sabía, yo he visto en los museos de historia natural en Estados Unidos, que un meteorito de este tamaño, miren, de este tamaño, una piedra, que son metales, de este tamaño, puede provocar un cráter más grande que esta carta.
Y ese meteorito tenía 17 metros. Claro, nuestra atmósfera lo repartió en pedazos, no sabemos de qué tamaño cayeron los pedazos, pero eso provoca caos. En 1908 cayó otro que provocó un enorme cráter. Pero entonces, sí está sucediendo algo que nos está indicando a nosotros que son como adelantos. Y eso sí lo vamos a ver, principio de dolores. Pero no es escatología lo que estamos viendo. A los que marca el Señor antes de que la tribulación acontezca. Por eso quisimos ver escatología, para todos aquellos que pudieron ver toda la escatología. No es lo mismo tribulación que gran tribulación, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando entonces a los que marca el Señor antes de que la tribulación acontezca. Aquí tuvimos nosotros el día viernes al hermano Manuel Ávila, evangelista de muchos años, y los que pusieron atención a lo que él enseñó, obviamente lo que él enseñó uno lo tiene que digerir. Ojalá que usted digiera lo que usted recibe. Yo siempre les he enseñado a ustedes como miembros de la congregación que no abran la boca tan abierta, ¿verdad? Sino que filtren, porque hay que filtrar. Pero la tesis del hermano es que el sello es bautismo con Espíritu Santo. Bueno, esa es una tesis de él, ¿verdad? Ahora, lo que yo sí puedo ver es que indudablemente, hermanos, lo que el Señor el bautismo en el Espíritu Santo yo considero que es importantísimo. Y jóvenes, ustedes que aún no tienen bautismo con Espíritu Santo, deben anhelarlo. Los adultos que aquí han sido bautizados, hermanos, deben fluir en el bautismo con el Espíritu Santo. Porque eso lo que marca es precisamente la dependencia del Espíritu. Y en estos tiempos finales, nosotros necesitamos esa dependencia total del Espíritu Santo. Ya no sentirnos nosotros demasiado inteligentes, demasiado suficientes, porque lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Digo esto porque dice, a los que marca el Señor, y la pregunta entonces es, ¿cuál es esa marca? Que más que marca, me gusta más usar sello, porque acuérdense que el anticristo marca, el Señor sella. Y yo sé que el doctor está pensando en sello. A los que el Señor sella, antes de que la tribulación acontezca, se quedan del lado de Dios. Los que marque Satanás en ese periodo se quedan del lado de él, sin que Dios se los dispute. O sea, Dios ya no va a disputar al que está marcado por el otro, ya en tiempos tribulacionarios. Así que esto es decisivo. Hermanos amados, estamos viendo tiempos decisivos. Y el ministro que no lo quiera predicar, sino que sigue hablando de sus planes 2020, 2020 o sus planes 2050, que se queden preparando la tierra para el 2050, hermano. Claro, con eso no estoy diciendo yo que ese es el tope de la fecha que el Señor puede venir mañana, hermanos, si nosotros creemos en la inminencia de su venida. Amén. Ok, mire qué interesante, porque yo no sé realmente usted cómo se ubica, porque aquí yo creo que la mayoría de los que estamos, salvo los hermanos que nos puedan ver en cualquier lado de internet, que tengan acceso, aunque se quejan mucho los hermanos que no reciben señal. Ahí en México no agarran bien, vamos a tener que chequear qué hacemos. El área de ministerios, cuando decía el doctor, el área de ministerios era el área que él cubría. Yo no sé si usted se siente cubierto por la doctrina, porque Hechos 20 dice, cuando Pablo se iba de Éfeso, ¿se acuerda usted? Estaban preocupados porque los ancianos de Éfeso, porque el apóstol Pablo les dijo, nunca más verán mi rostro, después de haberlos discipulado por 3 años. Y entonces Pablo les dijo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así que la palabra, la sana doctrina de la que hemos hablado, hermano, nos va a proteger. Amén. Dice, el área de ministerios implica que haya uniformidad de doctrina. Por eso nosotros tratamos de ser celosos aquí, ¿verdad? Para que haya uniformidad de doctrina. Mire qué consejo ministerial más importante. Porque si no hay uniformidad de doctrina, puede haber confusión en el área. Imagínense una iglesia local donde no haya uniformidad de doctrina, hay confusión. Cuando todo el mundo dice lo que quiere, hay confusión.
Y decía el doctor, yo no puedo evitar que haya confusión en otras áreas. Eso es problema de ellos, decía él. Porque no puedo yo abarcar, ni me reconocerían autoridad, ni la pretendo tampoco, digo, en otras áreas de ministerios. Pero en esta área de ministerios, donde yo me siento parte, hermanos, espero que usted se sienta parte. Amén. No lo veo muy convencido, pero bueno. Si puedo exigir que lo menos que puede haber es uniformidad de doctrina, basándome en la palabra que dice, no sembraréis el mismo campo con distintas semillas. Por eso cuidado con ser turistas en las iglesias. Órele al Señor donde el Señor lo quiere. Y ahí donde el Señor lo plante, ahí desarróllese, ahí eche raíces y ahí desarróllese. Amén. El Espíritu Santo, esto ya entra dentro de lo que es el Evangelio sobrenatural y ojalá que usted le vaya poniendo atención. Yo voy estableciendo algunas frases aquí porque creo que hay que comentarlas. Dice, el Espíritu Santo no fue un escritor nada más. Está hablando de la revelación o inspiración de canon. Todos estamos de acuerdo y estamos sabidos qué significa canon, ¿no es cierto? El canon no es más que quienes definieron de parte del Señor que los 66 libros que están aquí, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, fueron inspirados por Dios. Soplados, como dice la primera epístola de Pedro. Y por supuesto el autor, como dice ahí Pedro, es el Espíritu Santo. Dice, ahora, este Espíritu Santo, al no limitarse a las páginas de una escritura como la Biblia, mire, qué atrevida es esa frase. Porque lo que está diciendo el doctor es que el Espíritu Santo no se circunscribe solamente a la letra escrita. Y eso es complicado, ¿verdad? Cualquier cristiano tradicional que nos escuchara esto ya está pagando su compu porque va a decir que lo que vamos a empezar a decir es pura herejía. Pero no, deténgase, medite lo que vamos a compartir y entonces saque sus conclusiones. Hermanos, no podemos limitar a Dios a un libro. Apunte sus preguntas. Sigamos leyendo. Por ejemplo, el Espíritu desea actuar y desea comunicar, como en los tiempos pasados. Pongamos atención a lo que vamos a ver ahorita. Me refiero desde Adán. ¿Tenía Biblia Adán? ¿De cuero? La Biblia de las Américas, LBA, Foundation Publications. ¿Tenía su Biblia Adán? ¿La tenía? Escrita, me estoy refiriendo. No había Biblia escrita. Cuando no había canon, mucho menos canon iba a haber, y cuando no había escritura, ubiquémonos en Adán. El Espíritu Santo era el comunicador. En otras palabras, el Evangelio eterno y sobrenatural, ¿por qué es eterno? Porque salió del mismo corazón de Dios, que es eterno. Y sobrenatural, al principio, el comunicador era el Espíritu Santo, el mismo autor que después escribe. Sigamos. El Espíritu Santo era el comunicador. Entonces, antes de que hubiera un escrito de Jeremías, el libro de Jeremías, profeta mayor, hubo una comunicación del Espíritu a Jeremías. ¿Hemos visualizado eso alguna vez? Es muy sencillo el pensamiento, pero vale la pena meditarlo. Antes que hubiera un libro como Jeremías, lo que hubo fue Espíritu Santo comunicando revelación a Jeremías. Y cualquiera que oía la revelación que el Espíritu Santo seguramente en privado le dio a Jeremías, tenía todo el derecho de criticar o atacar lo que Jeremías decía. Y de hecho, los reyes a los que Jeremías les profetizó, no solo no creyeron a la palabra del Señor, sino que además de eso, ¿qué hicieron? Le dieron una usuaria
dónde predicar a Jeremías. No, lo pusieron en el cepo. ¿Se acuerda usted? ¿Amén o no amén? Por eso la revelación, el evangelio sobrenatural. Aunque por supuesto el doctor fue un hombre que siempre puso pie de imprenta. El mismo Juan dice que si se escribieran todo lo que Jesús hizo, así termina Juan el evangelio, dice que no cabrían los libros. El libro de Jasher no aparece y está mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué diría el libro de Jasher? Y así podríamos nosotros buscar textos que nos harían ver a nosotros que indudablemente el comunicador Espíritu Santo sigue activo, hermano. Dios sigue hablando. Por supuesto, tenemos que poner el marco de referencia que no sigue hablando para canon, porque si no tendríamos un montón de Biblias. Serían miles y miles de libros que conformarían. ¿Se imagina qué tamaño sería su Biblia? Tal vez solo en computadora podría caber. Algo más a fondo todavía, que lo podemos adoptar como una normativa, no porque esté aquí, sino porque coincide con lo que he estado diciendo por mucho tiempo. Por ejemplo, en el primer siglo de la Iglesia Apostólica, siglo I, el ministerio de Cristo se veía realizado por la Iglesia, el ministerio del cuerpo físico de Cristo. Mire qué bonito. La Iglesia es el ministerio del cuerpo físico de Cristo. Cuando Él se fue, usted tiene que recordar, y tal vez por eso tenemos que entender qué es la iglesia realmente. Porque Él se fue, ascendió, pero dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en lo que se conoce como la Gran Comisión, ¿no es cierto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, en otras palabras, si eso hiciereis, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo iba a hacer? Al nacer de nuevo se iba a meter en nosotros. Eso fue lo que dijimos el miércoles pasado, que era el Evangelio. Un hombre metido dentro de otro. Un hombre metido dentro de una mujer. Eso choca, pero es la realidad. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que la iglesia, el cuerpo místico, es Cristo, espíritu, el espíritu de Cristo, dice 1 Corintios 6. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que usa su cuerpo y usa mi cuerpo para hacer el ministerio ahora del cuerpo físico de Cristo. Como que si Él estuviera, solo que aquí lo amplía un poquito más, dice. Entonces, ¿por qué ahora queremos limitarnos, ojo, a discursos, a estudios y a enseñanzas? Fíjese que yo mismo, después de casi año y pico de estar enseñando, tengo que ver frutos. Y a veces lo que veo es que la gente viene menos. No sé si salir a las calles para invitar a los mancos, a los cojos, ¿se acuerda, verdad? Para que vengan. ¿Qué dice usted? ¿Por qué ahora queremos limitarnos a discursos, a estudios y a enseñanzas que no obran para practicidad, dice? Es decir, para hacer práctico el evangelio y que no cambian a la gente. Si usted viene miércoles, si usted viene viernes, si usted viene domingo, los de la iglesia local y los hermanos que van a sus congregaciones tal vez van más o menos, no sé. Oír tanta palabra, tanto discurso, ¿lo ha cambiado por fin a usted o no? Y en eso, hermanos, tenemos que hacer una introspección. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Oiga lo que dice, porque aquí el doctor va a meter el cuchillo. Hablo en general y gracias a Dios veo que el evangelio que se está moviendo ahora cambia e impacta a todos.
Pero la gran mayoría predica solo discursos que van más, o mejor dicho, solo discursos que más parece demagogia o se dedican solo a apalear a la gente. Esa sería la cosa, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo desea hoy obrar por medio de la iglesia mística lo que se actuó en el cuerpo físico de Jesús. Hay que explicar eso. Mire, los 4 evangelios nos muestran a nosotros cómo actuó Jesús, ¿verdad? ¿Y cuántos están enamorados de Jesús por eso? Piénselo bien, hombre. Porque si usted realmente estuviera enamorado de Jesús, si yo estuviera realmente enamorado de Jesús, como dirían por ahí, hasta las cachas, seríamos distintos. Seríamos distintos. Entonces no seamos automáticos. No le digamos al predicador lo que quiere oír el predicador. Porque vemos a uno que en Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, creo que es el verso 15. El Verbo se hizo carne. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. Por supuesto, es Dios. La palabra. En otras palabras, los discursos se hicieron carne. Y eso es lo que está faltando en la iglesia de estos tiempos, hermano. Que los discursos se vuelvan carne. ¿Y cómo se va a volver carne? Metiéndose en nosotros y produciendo los cambios. Si Jesús sanaba a los leprosos y todo lo que hacía Jesús, ¿no cree que la iglesia debería hacer lo mismo? Si ese es el gran problema. Al inicio de la iglesia, en el libro de los Hechos, vemos a la iglesia hacer muchas cosas parecidas a Jesús. Fíjese que yo no leo en los evangelios que Jesús con su sombra sanara enfermos. No hay cita, ¿verdad?, en los 4 evangelios. ¿Y quién era? ¿Pedro? Pedro. Qué bueno que aquí usted si trae un dolor de cabeza, mi sombra, solo pasar así y usted se sanara, hermano. ¿Qué estará pasando? ¿Será que se terminó el evangelio para estos tiempos? No, el evangelio continúa. Porque ni una jota ni una tilde pasarán de mi palabra. La tierra y el cielo pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo que Cristo hizo, la iglesia debería de repetirlo. Si es que no hemos caído en religiosidad. Y además el cuerpo místico de Jesús en corporeidad. Mire, fíjese bien. Y además el cuerpo místico de Jesús en corporeidad. Ya una iglesia local es corporeidad, equipo. Y Pablo ya después lo amplía diciendo que cada uno tiene una función en el cuerpo. Somos la corporeidad de Cristo, pero todos. Y la mejor manera que se puede expresar es en la iglesia local. No sé cómo explicarlo. Pero si Carlitos entendiera, voy poniendo ejemplos, por mencionar nombres, que él es pie. Si Carlos entendiera que él es brazo. Si Axel entendiera que él es clavícula. El hermano Alfonso que él es corazón. Para formar un cuerpo en una iglesia local. Para que nos movamos como Cristo. Ay, hermano, qué maravilloso. Pero eso es lo que se está tratando de expresar aquí. Y eso solo lo hace el Evangelio eterno y sobrenatural en nosotros. Está reflejando espiritualmente lo que actuaba en el cuerpo físico de Jesús. O sea, la iglesia es la única forma que nosotros hoy en día podemos autenticar el mensaje del Evangelio. Nosotros, con nuestra vida. De lo contrario, se vuelve de teoría. Y a veces teoría aburrida, ¿verdad? Por ejemplo, dice, los 5 ministerios estaban en un cuerpo, gracias a Dios, el de Jesús. Gracias. ¿Se acuerda usted? Los 5 ministerios estaban en Cristo. Además los tipificamos en sus vestiduras. ¿Se acuerda? Las sandalias del evangelista,
¿Qué más? El manto el apóstol, el cinto el profeta, la túnica el pastor y las ropas interiores el maestro. Jesús desarrolló los 5 ministerios. Por eso ahora la iglesia debe también, ¿sí? Dice, entonces, los 5 ministerios deben estar repartidos en un cuerpo, no en un sector. Mire, aquí hay doctrina muy interesante de estructura de la iglesia. A veces uno quisiera que los 5 ministerios estuvieran en una misión o que estuvieran en una iglesia local. Y por eso creo yo que se prefabrican tantos ministerios apostólicos y proféticos en estos tiempos, ¿verdad? Pero, oiga, los 5 ministerios deben estar repartidos en un cuerpo, no en un sector, sino recorriendo como la sangre todo el cuerpo místico. O sea, los 5 ministerios recorren como la sangre. Nuestra sangre recorre desde la cabeza hasta la punta del pie. ¿Usted se ha visto los vasos capilares que llegan a sus pies? ¿Se los ha visto alguna vez? Yo a veces me los veo, ¿verdad? Como las venitas se vuelven más delgaditas. Y por eso a veces hay que ir a buenas cosas, ¿verdad? Casi ninguno de ustedes creo que tuvo la oportunidad de ir a ver los cuerpos humanos que presentaron momificados. ¿Sí? ¿Los vieron ustedes? Ahí se miraba cómo llegaban unos pelitos rojos, ¿verdad? Pelitos del grueso de un pelito. Así como la sangre recorre todo nuestro cuerpo físico, los 5 ministerios debieran de recorrer todo el cuerpo. Pero como no todos creen en los 5 ministerios, usted se imagina el grave error que cometen aquellos que no creen en los 5 ministerios. Por eso usted no se asuste. Si el Señor a mí me habla de un apóstol, le invito a que predique, para que nos venga a bendecir. O un genuino profeta. Lo que pasa es que ahora se buscan como aguja en un pajar. Y yo sé que cualquiera se puede enojar de los que no me están entendiendo, porque ahora hay cientos y miles de apóstoles, ¿verdad? Pero yo solo razono de esta manera, porque para eso me dieron cabecita, ¿verdad? Y en parte hablamos, en parte profetizamos, y como dijo el apóstol, también yo tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero qué interesante es darse cuenta que si 12 apóstoles genuinos, incluyendo Matías, y luego unos cuantos más del Espíritu, Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito y otros que se mencionan ahí, en el libro de los Hechos, revolucionaron el mundo conocido. Ay, hermanos, si fueran todos genuinos, qué bendición, la iglesia estuviera, pero lista para irse con tanto apóstol y tanto profeta. Entonces yo solo puedo pensar que muchos no son legítimos, ¿verdad? Y que obviamente no está siendo recorrido todo el cuerpo místico por ministerios genuinos. Debemos estar convencidos que se prometió a los creyentes que recibirían la plenitud en Cristo, en el Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros también tenemos que cuidarnos, hermanos. Si usted lleva muchos años sin recibir el bautismo con el Espíritu Santo, debería estar afligido, hermano. En serio. Yo ahora tengo que hablar más enfáticamente. Porque es el Espíritu Santo el que va a ir abriendo brecha. Para actuar como se actuó en los primeros tiempos. Y aquí viene algo que cuesta digerir, ¿verdad? Porque si ni siquiera en el libro de los Hechos podemos llegar a ese nivel, porque no llegamos a ese nivel, hermano Miguel, llegamos a ese nivel. No, ¿verdad? Hermano Alfonso. Ni nos parecemos a veces. Y dice, para actuar como se actuó en los primeros tiempos, y aún 7 veces más. Ay, Dios mío. Mejor me tomo un trago de té. ¿Será que el doctor Ríos oyó algo que no es cierto? Al fin y al cabo nos lo dejó para que lo analicemos, para que lo ponderemos. Las generaciones que estamos vivos. Dice, ¿cuándo serán estas 7 veces más? Él también se pregunta, ¿verdad?
No hemos llegado ni a la 10ª parte de las primeras cosas que hacía el Señor. Qué bueno que Él lo miraba, ¿verdad? Y eso que había avivamiento. Quiere decir que está distante la meta. Por eso este domingo dijimos que los tiempos que se están avecinando es donde el que siembra alcanza al que cosecha. Los tiempos se acortan. Y donde el que pisa las uvas alcanza al que está sembrando las uvas. Son tiempos donde si te dejas y nos dejamos, el Señor va a revolucionar muchas cosas por medio de su Espíritu Santo y obviamente poniendo en práctica el evangelio eterno y sobrenatural que yo creo que el Señor quiere meternos a nosotros en estos tiempos, hermanos. Pero no nos aflijamos, dice, porque también Saulo era un matón aquí y a los 10 minutos era un siervo preparado para toda obra óptima, lo que estoy hablando. Pero ¿qué tuvo que experimentar Saulito de Tarso? Como lo vimos nosotros hace una semana. Aquel Cristo resucitado se le apareció. Y se recuerda que hablamos de que todos nosotros debemos de tener nuestro Damasco. Y que tenemos que movernos a Damasco como un estado espiritual. Yo no sé si meditaste tú estos días sobre lo que hablamos hace una semana. Porque en Damasco, Saulo le impusieron las manos. Se le cayeron las escamas de los ojos. Recibió bautismo con Espíritu Santo y fue bautizado en agua. ¿Qué paquete? Hay cristianos que todavía, hermanos, están pensando si se bautizan en agua o no. Yo me preocupo cuando hablo con gente que me dice, cuando le hago la invitación, quiero recibir al Señor y están tocados y me dicen, esperemos un poco. ¿Y qué tal si se muere otro día usted? Porque todos creemos que tenemos suficiente tiempo todavía. Hay jóvenes que me dicen, hermano, yo me voy a consagrar cuando sea viejo. Ay, Dios mío, no ha entendido. Es que ahora que yo lo he oído con mis oídos. Ahora que soy joven debo disfrutar la vida. Si supiera que solo se disfruta la vida con Cristo. Entonces, pero no le han revelado el evangelio eterno y sobrenatural. Entonces sí puede haber un cambio de repente, hermanos. ¿Cómo era Pedro después de resucitado, mejor dicho, antes de que el Señor muriera y después de muerto, los primeros días? ¿Cómo era Pedro? Debajo de la cama estaba. Si no se atrevió a ir a ver a su mentor, a su maestro, porque lo podían matar también. Se había echado unas palabrotas de este pelo para que no lo identificaran, porque la criada, fíjese qué bonito, una de cal y una de arena, porque la criada oyó hablar a Pedro y dijo, su hablar demuestra que estaba con él. Entonces hablaba bonito, ¿verdad? Amén. Dijo, ya me agarraron estos a mí también. No había Espíritu Santo. Por eso a veces actuamos así, cuando el Espíritu Santo no está tomando el control. Y empezó a hablar malas palabras. Y el gallo le cantó, y usted conoce la historia. Se fue a llorar amargamente, ¿verdad? Porque el Señor se lo profetizó. Porque Pedro era un hombre seguro de sí mismo, con su espadita ahí en la mano. Hoy sería el hermano que anda con su AK-47, ¿verdad? A ver quién lo va a parar. Con su espadita Pedro ahí. Y la accionó, ¿verdad? Contra el siervo del sacerdote, el sirviente del sacerdote. Y todavía, mire qué maravilloso el Señor, ¿verdad? Todavía agarra la oreja, yo no sé a dónde voló la oreja. Y el Señor va a agarrar la oreja y se la pega y lo sana. Mira el corazón de Dios. Por eso les digo una vez a los hijos del trueno que querían tronarse a todos los samaritanos.
Y así hay muchos hijos del trueno en las iglesias, que cuando andan en la calle quieren tronarse al que se les pone enfrente. Y el Señor les dijo, yo no sé de qué espíritu sois. ¿Se acuerdan? Creo que se está llegando a eso, en que los ministerios del Espíritu, póngale atención a eso, son frases conocidas, pero encontrémosle el verdadero sentido. Si usted hoy no está siendo desarrollado por un ministro del Espíritu, hermano, usted será el responsable. Porque estos son tiempos donde uno tiene que discernir. Dice, y los ministerios en plena función son los que van a llevar la batuta. Ministerios del Espíritu. Porque la gente se va a cansar. Oiga bien, esto fue profetizado. Estaremos viviendo los tiempos donde la gente ya se cansó. Se va a cansar y va a correr en bandadas a ocupar los lugares de los ministros del Espíritu y dejando o van a dejar hablando solos a los ministros de la letra. Porque la gente ya está cansada de discursos. ¿Usted no está cansado de discursos? ¿O cansado de discursos? Hasta en cualquier área que se piense, de cómo es la santidad, cómo es la entrega, solo para saberlo porque nadie se entrega. Nosotros ahorita vamos a tener un retiro. El Señor me puso a mí el tema, un llamado a la santidad. Y yo me pregunto, ¿y será que yo después de ese retiro realmente me voy a consagrar a Dios? Yo me pregunto eso. ¿Y usted qué va a ir? Porque muchos de ustedes ni van a ir, ya tienen sus planes. Pero, ¿y será que el Espíritu realmente está haciendo en estos tiempos un llamado a la santidad? ¿Qué piensa usted? Claro, porque sin santidad nadie, déjeme que lo diga así con ganas, nadie verá al Señor. Y entonces, ¿cómo estará tu concepto de santidad? ¿Cómo estará mi concepto de santidad? 7 pasos para ser santo. Seminario. Uy, hermano amado, ni los ministros están buscando la santidad. Imagínense las ovejas. Yo sé que esto le va a doler a muchos ahorita, pero hermano, qué triste. Yo por eso cerré mi Facebook y a veces lo abro solo para ver qué hay. Ay, decepcionado usted. Porque yo tengo solo cristianos, 1600 amigos cristianos que solo hablan del fútbol. Y hasta se pelean, son cristianos y se pelean por un equipo y otro. Yo digo, pero ¿en qué cabeza cabe que un cristiano esté cayendo en esos rollos? ¿Será eso santidad? Y claro, cualquiera va a decir, ay, qué obsoleto el hermano Sergio. Yo prefiero ser obsoleto que dejarme dominar por aquellas cosas que hoy en día los diferentes evangelios permisivos están permitiendo que los jóvenes y los adultos, bueno, como le dije, algunos, ¿sabe qué es lo bueno? Que cuando se molestan es bueno, porque no están indiferentes. Es peor la indiferencia. Ni fu ni fa. Entonces, lo que el doctor nos está tratando de decir es que solo se enseña, pero no se vive. Y eso está serio. Dice, y solo para discursiarlo desde el púlpito, para que los otros lo hagan, y uno no. Más feo todavía. Ministros que no se les ve por ninguna parte vida devocional. Y ojo, estos mensajes se les hablaba a más de 500 pastores. Entonces el doctor sí metía la guadaña, ¿no? ¿Será que esta es palabra para hoy? Con mayor razón, hermano.
Y ministro del Espíritu sin vida devocional es un sacerdote sin ministerio actuante. Qué frase más interesante, ¿verdad? Ministro sin vida devocional es un sacerdote sin ministerio actuante. No digo que no es sacerdote. Aquí va a usar la figura de los sacerdotes levitas. Pero acuérdese que había sacerdotes que los tenían que mantener. Todos los sacerdotes levitas que venían con algún tipo de defecto los tenían que mantener. Comían de lo que daban todas las tribus. Seguían siendo sacerdotes, pero no funcionaban. Me refiero con comida y casa, pero eran inútiles, no servían. Entonces, los ministros de la letra que se metan a ser ministros del Espíritu, aquí al primero que le está cayendo es a mí, ¿verdad? Pero también a usted. Y no todos somos sacerdotes. ¿O no? Aquí no hay sacerdote. Si usted no nació de nuevo, no es sacerdote, pero si ya nació de nuevo, es sacerdote. Real sacerdocio, dice Pedro, ¿verdad? Quisiera que tomáramos conciencia de que el Espíritu Santo se quiere manifestar con poder, como al principio. Y si no lo dejamos, vamos a tener que separarnos de ministerios por inútiles. Qué palabra más fuerte. Tremendo. Tenemos que enfrentar esta realidad tremenda de ser testigos. Nota que hasta aquí no ha dado verso. Y de repente nos vamos a quedar hoy en la introducción. Tenemos que enfrentar esa realidad tremenda de ser testigos y no solamente transmisores de las verdades. Yo me pregunto, mis discipuladores, ¿hay cuántos hermanos? 10 discipuladores. Va. Cada semana, los que son responsables, porque algunos hasta dejan de dar discipulado 3 semanas y ni sé yo, ni avisan. Pero los discipuladores que están transmitiendo solo verdades, pero no están transmitiendo vida, están perdiendo el tiempo ellos. Le están haciendo perder el tiempo a la gente. Porque eso era lo maravilloso del Señor. Que antes de hablar, hacía. ¿Se acuerda lo que dice Lucas? Lo que el Señor empezó a hacer y luego enseñar. Nosotros le damos la vuelta a la cosa. Lo que nosotros enseñamos y nunca hacemos. ¿Aló? ¿Seguimos o nos vamos? Tenemos que enfrentar esa realidad. El ministerio de Juan el Bautista, y aquí empieza a entrar en materia. El ministerio de Juan el Bautista se ha terminado desde hace 2000 años. Pero todavía muchos lo traen a la vida. El ministerio de Juan el Bautista. Son cosas para meditarlas. Acuérdense, cuando se enseñaba una palabra tras otra, frase tras otra. Y espérese, hombre. No, aquí podemos parar. Y aún preguntar. O sea, no había ningún milagro, no hacía ningún milagro, porque no se narra que Juan hizo milagros. El Bautista. Aunque todo lo que decía era verdad. Y ese es el ministerio de la letra. Es el ministerio que no se autentica con las revoluciones espirituales. Con un evangelio así, si uno tuviera supervisores del Espíritu que vinieran a nuestras iglesias locales, y sospecho que eso debería ser la función apostólica. Pero ¿qué hace un apóstol de estos tiempos que tiene 1000 iglesias? ¿Cuándo va a ir a supervisarlas todas? Es que manda delegados, pero ojalá que sean buenos. Pero óigame, yo tendría que estar temblando si un supervisor del Espíritu viniera. ¿Hay aquí autenticidad ministerial o no hay? Y si no la encontrar, por muy bonito que yo hablar, tal vez me darían mi carta para que me siente un rato, ¿verdad?
y que un ministro del Espíritu actuara. ¿Qué dice usted? Así debería ser, ¿verdad? Porque el evangelio que está en la Biblia no es para que nosotros lo manejemos como más nos convenga. ¿Todavía dice amén usted? Tampoco se autentica solo con una danza. Miren, nosotros que hemos entrado en un ambiente de libertad, de alabanza, cuidado, porque puedes danzar en todos los cultos. ¿Y de qué te sirve si no hay cambios? Tampoco se autentica solo con una danza que sea alcanzado, o por ejemplo con una progresión en la alabanza, porque depende cómo se esté alabando. Mire, antes los grupos, y muchos de esos grupos actualmente, si no venden su disco por miles, entonces la cosa no está buena. ¿De qué sirve vender discos por miles si el ministerio no está alabando como le agrada a Dios, que es en espíritu y en verdad? A veces lo que yo me imagino que Dios oye es bulla. Aunque hoy no hayan amenes ustedes. Óigame, dice, porque se puede volver rutina. Tu danza se puede volver rutina. Tu alabanza se puede volver rutina. La predicación se puede volver rutina. Todo lo que hacemos en el Señor se puede volver rutina. Por eso, a mí en lo personal me gusta que los cultos sean distintos. Porque entonces vemos que el Espíritu tiene libertad y no caemos en una rutina. Entonces el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Ubíquese bien. Era un ministerio que ya se acabó. Y ojo, tiene que menguar. ¿Se acuerda que él dijo? Es necesario que yo mengue. Así dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Usted que ha leído los evangelios, supongo. Es necesario que yo mengue y que él, refiriéndose a quién? A Cristo, crezca. Él estaba bien. Después uno mira algunos versos donde parece como que se le estaba olvidando eso, pero eso ya es otra cosa. Pero desafortunadamente Juan no quiso menguar. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasó cuando no quiso menguar? Le quitaron la cabeza. Como decía el doctor, la pensadora. Por eso no pensemos tanto, hermano. Por eso yo sospecho que el ejercicio teológico ha llevado a la iglesia no tanto a la santidad. El ejercicio teológico no ha llegado, en la historia de la iglesia, no la ha llevado a los avivamientos. El ejercicio teológico lo que ha llevado a la iglesia es enorgullecerse de su conocimiento y la ha llevado a conclusiones equivocadas. Pero bueno, mis colegas teólogos también podrán estar muy molestos por lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo. Lo mismo pasó con los panaderos en los días de José, ¿se acuerdan? Al panadero lo ahorcaron, mientras que al copero le dieron otra oportunidad. Tipificados en él también les quitaron la cabeza. Pero va a ser traspasado eso, el ministerio del Espíritu, que ya está vigente hace 2000 años. Por ejemplo, los coperos menospreciados ahora, decía él. Es que mire, hermano, un ministerio copero va a ser menospreciado en todo tiempo, porque no va a ser entendido. Ay, qué ridículo ese ministro. Ay, qué raro eso que dice o eso que hace. Pero luego exaltados otra vez al ministerio del vino. Estamos hablando del vino del cielo, ¿verdad? Pero deben estar llenos del Espíritu y no apáticos, como que no le parece lo que está haciendo. Tremendo, ¿eh? El evangelio de ahora es del cual dijo Cristo, y aquí va a parafrasear el doctor: yo tengo un mensaje mayor que el de Juan,
porque él traía un mensaje mayor que el de Juan. El mensaje de Juan era de arrepentimiento, era un bautismo de arrepentimiento. Nosotros cuando nos bautizamos en agua no es el bautismo de Juan. Amén. Porque si aquel decía la verdad, porque no solo se tiene que decir la verdad, sino que se tiene que autenticar. Eso es clave. El evangelio eterno y sobrenatural debe estar autenticado. Y autenticado por señales. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay señales o no hay señales? No, el punto es que las señales siguen a la palabra. No las señales y después la palabra. ¿Se ha dado cuenta usted que ahora hay programas donde el show importante es las señales? ¿Y usted fue sanado de qué? Ah, muy interesante. Y después viene poner la mano y pongoch, pongoch y pongoch. Y hermano, hasta uno a veces quisiera que al poner la mano, otros solo hacen así, miren, y caen todos. ¡Hala, qué poder! ¿Estaría un ministro así a usted aquí? Otros juegan yo con ellos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué les produce eso en la vida interior? Dice, por eso dijo Cristo que su mensaje era mayor que el de Juan, porque ese fue el que heredó la iglesia. Acuérdense que lo que Cristo hizo es el modelo que la iglesia debería estar repitiendo en cada generación a través de nosotros. Y no el de Juan. O sea, nosotros no heredamos el de Juan para solo preparar camino, porque daba testimonio en sus obras de lo que el Padre quería que hiciera, y ahí es donde nos van a restar muchos, porque tal vez es una maravilla del ministerio y administrador notable y muy bueno en finanzas, pero con mensaje de Juan. Por eso, un pastor no debería estar administrando una iglesia. Para eso están los administradores. Podría estar haciendo muchas cosas bonitas, pero como decimos acá, con el mensaje de Juan. Porque no hay autenticación de la palabra y no la miramos y no la deseamos. Nos transformamos en discurseros de púlpito. ¿Nota usted que en el mensaje hasta el mismo doctor se incluye? Como haciendo una reflexión interior. Creo que todos nosotros, especialmente los que usamos púlpito, debemos de meternos en ese examen. Me gusta esto, porque cuando no hay autenticación de la palabra y no la miramos y no la deseamos, bueno, ya dijimos eso. Por eso, seamos más místicos. El doctor nos empezó a hablar mucho que fuéramos más místicos. ¿Usted es más místico o es muy práctico? Mete mucho su pensador. ¿Qué será el misticismo? Porque una de las puertas que se abría cuando el doctor iba en ese carro, ¿se acuerdan? Yo veía el Apocalipsis, decía misticismo. Entonces también hay un falso misticismo. ¿Pero qué quería decir con que seamos más místicos? ¿Qué piensa usted? El que tiene comunión con el Espíritu va a soñar, ¿verdad? Va a tener sueños. No todos los sueños son del Espíritu. Ser más místicos es un éxtasis, anhelar un éxtasis. Solo se habla de éxtasis. ¿Y quién tiene éxtasis? ¿Alguno aquí puede contarnos un éxtasis? Seamos más místicos, oremos más. Así, seamos sinceros. ¿Nos es fácil orar? ¿A quién aquí le es fácil orar? Mira, yo lo chequeo los domingos, porque algunos van a decir, si usted no viene temprano, pero me cuentan los pajaritos. Pero no todos pueden orar una hora. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados.
Si a los 5 minutos, Señor, ¿y qué digo? Y a los 10 minutos, a repetir lo que dijo los 5 minutos anteriores. Y viendo la hora. ¿Por qué? Porque no hay ejercicio místico. ¿Será eso? ¿Ayunar será ser más místicos? Bueno, ayunemos bajo llanza del Espíritu, pero ayunemos. Pero como decía el doctor, desde que el ayuno es por llanza del Espíritu, nadie ayuna. A veces ayunamos solo cuando nos duele el callo. Pero ¿y por qué no venimos a ayunar cuando todo camina bien? Señor, gracias te doy. 4 horas de estarle dando gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Pero usted sabe que cualquier iglesia donde hay ayuno y hay oración es donde menos llega la gente. ¿Cierto o no? Y eso es por los siglos de los siglos. Si aquí yo pusiera un cuadrilátero, como lo hizo alguien en una ocasión, con unos guantones así de box, y me pusiera pantalones cortos como boxeador, yo creo que solo vendrían a ver mis piernitas, ¿verdad? Los hilitos, y se reirían. Lleno estaría aquí, pero eso no es misticismo, hermano. No es buscar lo místico. No es buscar la presencia de Dios. Seamos más místicos. Queremos un evangelio genuino, bajo la guianza del Espíritu. Seamos más místicos. La mayoría de nosotros, el trabajo, el estudio y la vida cotidiana es la que nos absorbe, ¿no es cierto? Terminamos muertos sobre nuestra cama después de un arduo día de trabajo. ¿Y cómo nos solazamos los cristianos? Encendiendo la tele. Y mucha gente se duerme con la tele, ¿se da cuenta? Y cuando se le apaga la tele, se despierta. Como que se volvió una arrulladora la tele. De repente se despiertan y está en la tele. Va, que no vieron Paul Herspace. No sé si así se pronuncia, ¿verdad? Donde la niñita mete la mano en la tele porque cuando está así y le sale un demonio, ¿no? Y se la jala. Porque entonces ya no permitiría que la tele llegara hasta ahí, ¿verdad? La invitación del Espíritu es a ser más místicos. Y usted traduzca cada uno en su experiencia personal y su vida cristiana, ¿qué significa para usted en estos tiempos? Ser más místico. Porque de una manera mística nos van a guiar. Ok. Seamos entonces más místicos. Pero entendiéndose el misticismo por lo real, lo correcto y lo puro. Hay gente tan mística, tan mística, tan mística que le dice, Señor, ¿cómo hago los huevos? ¿Revueltos o rancheros? ¿Usted cree que Dios va a estar interesado en decirle a usted cómo quiere los huevos? Si el que se lo va a comer es usted. Si a usted le gusta con tomatito y cebolla, qué rico, ¿verdad? Así revueltitos, pues así hágaselos y así cómaselos. Pero hay gente que dice, Señor, ¿me pongo el vestido rojo o me pongo el vestido verde? ¿Los zapatos turquesa o los zapatos negros? Esa es decisión suya, es su gusto. Ese es un falso misticismo. No, hay cosas muy importantes en las que nosotros tenemos, por eso pone parámetros. Lo real, lo correcto y lo puro. Tenemos que hacer la obra de Cristo con los brazos de Cristo. Eso me gusta. Tenemos que hacer la obra de Cristo con los brazos de Cristo. Acuérdense, Él ahora está en nosotros, en espíritu. Pero Él necesita brazos para abrazar al que necesita ser abrazado. Cuidado, jóvenes, que solo abrazar a las chicas. ¿Usted cree que Cristo quiere que usted vaya a abrazar a un enfermo? Ay, ir a un hospital usted. ¿Cómo va a pensar? Sí, porque no está fluyendo el amor de Cristo. ¿Dónde tendría su agenda diaria Cristo
en un día normal si vinieran estos tiempos a la tierra? Hospital Roosevelt, Hospital General, charamileos, prostitutas. ¿Qué más? Hablarles que hay un evangelio que salva y que puede liberar. ¿Cierto o no? Nuestra agenda va por el otro lado. Mateo 3:1. Ah, qué bueno que ya haya versos, ¿verdad? Dice usted. Cristo nunca impuso manos. Analice usted si hay algún verso que lo diga o que diga lo contrario. Apenas bautizaba en agua, dice. Los sumergía en el agua y les decía. Perdón, me salté aquí porque Cristo no bautizó en agua, ya me extrañaba. No. Rectifico. Juan nunca impuso manos, Juan el Bautista. Apenas bautizaba en agua, los sumergía en agua y decía, Mateo 3:1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. El 2, diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan, mensaje de arrepentimiento y preparador de camino. Era un preparador del camino, Juan el Bautista. El Señor no quiere ya preparadores de camino, porque Él ya vino. Ahora el lugar es para los ministerios del Espíritu, no solo para preparar camino si el Rey ya vino. Allá porque iba a venir cuando Juan daba ese mensaje. El Rey va a venir, prepárenle el camino para que entre. Ahora ya vino. Estamos viviendo otra etapa, la iglesia debe vivir otra etapa. Y estamos preparando caminos. Si el Señor ya vino, ya no preparemos caminos. Y Él ya está adentro y solo nos mantenemos preparando camino y nunca se ve nada. Hermanos amados, usted tiene que ver algo en su casa. En su vida, en su trabajo, en sus estudios. Tiene que ver algo. Tenemos que ver algo. Como en esos unos lugares que siempre están arreglando las carreteras, eso es Guatemala, ¿verdad? Y nunca se ve que estén buenas, ¿verdad? Que solo las bachean, ¿verdad? Y a los 3 meses otra vez el hoyo, que lo hacen hasta mal. Entonces cada uno póngase la mano en la conciencia si ha visto la autenticación de su ministerio de palabra en obras y revise su ministerio de que usted creyó en Cristo o si desde que abordó el ministerio. Si no se ha quedado solo hablando, porque entonces ya perdió la pista. Dice. Exhortación ministerial, ¿verdad? Joel decía, hay que llorar entre el atrio y el altar. ¿De qué me serviría a mí venir a orar aquí para que usted me vea orar si no lo hago en mi casa y si no tengo vida devocional? No está mal hacerlo, pero hay que hacerlo porque ya lo hice entre el atrio y el altar. Y lo plasmó muy bien aquel hermano de llamada final con un canto, ¿verdad? El sacerdote que llora entre el atrio y el altar. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto orar en las iglesias? A mí hasta me han dado ganas de quitar el culto de 9 a 10 de oración aquí. No culto, sino el tiempo de oración. Porque bien poquitos vienen. Hoy me siento yo allá de portero, los domingos. 11:15 van entrando los hermanos. Ya no hay ni alabanza. Ay, hermano, es que yo trabajo toda la semana. Pero no sabes que el que te da el trabajo para que trabajes duro toda la semana es el que tienes que venir a alabar. No va a hacer que te lo quite. Y entonces, sí, a las 8 de la mañana vas a estar aquí. Ahí orando y clamando y gritando. Mientras vuelves a obtener trabajo. Así somos.
Hay que llorar entre el atrio y el altar, o la puerta, como dicen otras versiones. Eso quiere decir que hay que estar clamando con todo y sentimientos en toda la ruta, no solo a la hora de estar en el altar. O sea, una iglesia que no es sensible a la oración, al ayuno, es porque no lo hace en casa. Yo le he dicho a usted que tenemos que venir preparados. Claro, usted viene del trabajo, ¿verdad? Y tal vez tuvo problemas, tal vez le metió una gritada a un su trabajador. Pues no viene bien, venga a orar un ratito. Pida perdón por lo que el Espíritu le dice. Arréglese y entonces prepárese. O preparemos. Pongámonos la mano en la conciencia, vuelve a decir el hermano Otto. Si abrimos la Biblia solo cuando vamos a predicar o nos deleitamos en la Escritura. Y abrimos el corazón para ser tocados por el Espíritu del Señor. O solo cuando vamos a estar abordando un tema en una campaña para que nos vean. ¡Qué conocimiento! El Evangelio de Mateo nos inaugura en este plan de resurrección doctrinal. Qué bonito, ¿verdad? Plan de resurrección doctrinal. Con un Jesucristo que tiene filiación humana. Que dice Mateo 1:1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hasta llegar a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Esta es la piedra de despegue. Cristo es humano. Pero hay una verdad tremenda en una versión donde dice que nosotros nacimos no de voluntad de varón. Aquí el doctor va a ver el nacimiento de Cristo y va a tratar de aplicarlo a nuestro nuevo nacimiento. Nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Me parece que es San Juan capítulo 1, que deberíamos de leer ahorita. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso... Leamos el 12, pero también el 13. Dice, pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Acuérdense, no todos son hijos. Estos que creen en su nombre, dice, que no nacieron de sangre. 1. Ni de la voluntad de la carne. 2. Ni de la voluntad del hombre. 3. Sino de Dios. ¿Ya se puso a pensar usted que si nació de nuevo, usted nació de Dios? Como Cristo nació de Dios. Entonces hay un paralelo. Juan 1:13, precisamente es el que acabamos de leer. Eso quiere decir que no nacen de descendencia natural. Los que creen no nacen de descendencia natural. Ya nacieron de descendencia natural. Tu papito y tu mamita. Porque la descendencia natural es de sangre a sangre. Sangre de varón, sangre de mujer. Y eso quiere decir entonces que tuvo que haber habido una sola sangre en Cristo. Y vino a confirmar lo que ya sospechaba desde un principio. Que no podía haber sangre humana en el sentido humano, porque entonces era nacimiento de sangres, el de Cristo. Aunque hubiera habido intervención de sangre divina, hubiera habido sangre humana. O a lo menos está certificado con esto que no se pudo haber mezclado. En otras palabras, María no aportó absolutamente nada a la humanidad de Cristo. Y por supuesto, para muchos que tuvieron que inventarse una doctrina de la Inmaculada Concepción de María para poder sostener su doctrina, ahora se está descubriendo que no se mezcla. Pero aún más allá de mezcla, que la sangre del hijo pase a la madre y la madre al hijo. Eso ya es un asunto puramente médico y científico. Va el traspaso de genética, de genes, de ancestros, de esto y lo otro, y de lo más allá. Entonces, si venía María con aportaciones ancestrales, tenía que contaminar al hijo. Está hablando del engendramiento del hijo,
de Jesús, a menos que la sangre de María no participara. Por eso tuvieron que inventar la Inmaculada Concepción de María para evitar explicar este otro problema. Porque la genética no había aportado muchos datos y ahora se están aportando datos electrónicos, dice. Porque el arranque del Evangelio es, ojo, Cristo es Dios en carne. El arranque del Evangelio que estamos estudiando es Cristo es Dios en carne. Y punto. Ahí no hay donde moverse. Cristo es Dios en carne y se acabó. Ahora bien, entonces, volviendo a Mateo capítulo 1, sabemos que inclusive la ascendencia de María o de José, o más bien de ambos, hubo una ramera en la sangre. ¿Se acuerdan que en la genealogía de Jesús estuvo Rahab, la ramera? Búsquelo usted despacio en su casa. Hubo una que estaba bajo anatema, que era Ruth, y Rahab, que era ramera. Estaba bien contaminada la ascendencia. Pero es que lo que sucede es que Cristo, ya como lo explica despacio Lucas, usted lo puede leer en casa despacio, porque lo que queremos es que usted medite, que usted lea. No venga solo los miércoles, tome sus notas y nunca abra su cuaderno. Todos tenemos un tiempo libre, ¿no? Mateo 1:21. Pero después de considerarlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Y le dijo el ángel del Señor: no temas de recibir en tu casa a María por esposa. Este es como se apareció un ángel a José. Porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Estamos hablando de un evangelio sobrenatural. Y note que lo sobrenatural es nacer de nuevo. De Dios, de arriba. Yo no sé qué tanto usted ha meditado en eso, hermano. Pero yo lo invito a que medite en eso. Que usted anda caminando en la tierra habiendo sido engendrado por su papá y su mamá, o tal vez no conoció a su papá o su mamá, pero su verdadero padre es el que está arriba. Pero eso debe ser una verdad que nos trascienda, que nos atraviese. Muy bien. Dice: no temas de recibir en tu casa a María por esposa, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Mire esta explicación. Eso no quiere decir que el Padre es el Espíritu Santo. Usted ve en Lucas que ahí está el Altísimo y está el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo más parece como una matriz. Pero no me voy a meter a ese rollo ahorita. A este asunto. Pero el que hizo la obra generadora, porque no era regeneradora ahí, era generadora, fue el Espíritu Santo. Entonces diríamos que en el vientre de María el Espíritu Santo se encargó de tejer y componer todo. Por eso, no temas recibir a María, porque lo que está concebido en ella es del Espíritu Santo. Note que los religiosos juzgaron a Cristo como un bastardo. Los religiosos fueron los que le pusieron bastardo a Jesús. ¿Se acuerda? Porque el religioso pone su cabecita y no puede entender que el evangelio sea sobrenatural. Por eso, muchos que te van a ver no van a creer que tú seas engendrado de arriba, especialmente si no permitimos que el Espíritu Santo genere el cambio interno. Plasmar al Hijo del Altísimo ahí, en el vientre prestado de la madre, una incubadora. Pero un vientre prestado que no había sido tocado por ningún humano, porque era virgen, ¿se acuerda? Fue profetizado. Si nosotros estamos fincados en eso, y hay bases sólidas, porque el ministerio angélico es un ministerio que va a ir en aumento. Ojo, aquí es donde entra lo místico. El ministerio angélico, en el final de los tiempos, va a ir en aumento. ¿Qué va a hacer usted cuando un hijo le diga que vio un ángel y que le habló?
Porque si no estamos familiarizados con lo místico, si no hemos aprendido, hermano, a tener contactos con lo místico, con lo sobrenatural, de repente hasta se nos aparece un ángel y le vamos a reprender, ¿no? En lugar, o se nos aparece uno caído y lo recibimos. Porque acuérdense que el diablo siempre se adelanta. ¿Cómo vamos con el tiempo? Señor, empecé tarde, ¿verdad? Bueno, voy a tener que parar aquí. Yo tengo las 9:05. ¿Sí, verdad? Voy a tener que parar aquí. Nos quedamos en la introducción para el otro miércoles. Preguntas. Vamos a dar lugar a preguntas. Vamos a recoger la ofrenda. Oremos por la ofrenda y vamos a dar unos minutitos. El que tiene que salir a las 9, no se preocupe. Puede salir a las 9. Padre, gracias en esta noche una vez más por tu palabra. Bendice, santifica, Señor, multiplica esta ofrenda. Bendice al dador alegre, provee al que no tiene. En el nombre de Jesús, que sea de tu agrado. Amén y amén. Bueno, ¿preguntas? ¿Habrán preguntas? Muy bien. Empecemos. Aquí hay unas preguntas. Si usted no ha escrito y si no, levanta su mano, gracias. Levanta su mano y por favor, gracias. Si levanta su mano, les llevan el micrófono. Muy bien. ¿Usted tiene una pregunta? Ok, pero como necesitamos, mientras llega el micrófono voy a leer la primera. Dice, ¿qué pasa con las personas que predican y no han sido bautizadas con el Espíritu Santo? Tienen un mensaje a la manera de Juan, ¿verdad? Probablemente un mensaje solo de arrepentimiento. Como pudimos ver, ya no deberíamos estar en la época de los preparadores de camino. Hay demasiadas personas que están predicando sin el bautismo con Espíritu Santo, especialmente porque están bloqueados por su doctrina. Quiera Dios que el Señor se les vaya revelando. Yo quiero decir, el doctor Ríos creció bajo una doctrina sin bautismo con Espíritu Santo. Yo crecí con una doctrina igual. Probablemente algunos de ustedes también crecieron con una doctrina así, que les impidió las experiencias con Dios al nivel de lo que hemos estado hablando. ¿Esa prédica llegará solo al alma o puede llegar al espíritu? Ya que Jesús comenzó a actuar después de haber sido bautizado. Indudablemente, muchas de esas enseñanzas llegan a nivel de alma. Yo le voy a decir algo. Mire, yo por 10 años oí mucha palabra. No había sido bautizado con Espíritu Santo, de los 11 a los 22 años. Yo podía notar, en donde yo asistía, que un hermano que aportaba mucho a la obra tenía 2 mujeres. Y ni el pastor ni nadie le decía nada. Pude notar que muchos jóvenes que les gustaba lo social de la iglesia, su vida cristiana hasta el día de hoy no se ha levantado. En pocas palabras, pude experimentar que la letra a mí me mató, porque la letra mata. Por misericordia de Dios, en 1982 yo tuve una experiencia muy especial con el Espíritu que me hizo tener que darme cuenta que todo lo que me habían enseñado, muchas de esas cosas, no eran de acuerdo al verdadero evangelio. Eso no quiere decir que el mensaje no haya llegado para salvación, pero tardé 10 años para que llegara el Espíritu Santo. Entonces, si usted va al libro de los Hechos, lo normal, como diría Watchman Nee, la iglesia normal es una iglesia, usted como persona, llena, bautizada en agua, bautizada en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, con dones, con ministerios. Eso es lo normal. Entonces sí, muchas de esas cosas llegan al alma nada más. Hermana, ¿ya tiene el micrófono ahí? Hermano Sergio, disculpe,
Yo estoy un poco apenada por la pregunta, porque puede ser como que fuera una pregunta básica, pero... No se preocupe. Gracias. La pregunta es, el sello de Dios, supuestamente, o sea, la tesis es que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo ahorita con el mensaje deduje que puede ser otra, no precisamente el bautismo. Se lo voy a responder con la escritura. Dice, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis, tiempo pasado, sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el sello del Espíritu viene cuando nosotros, en el parto gemelar, cuando creemos en Cristo, cuando nacemos de nuevo, entra el Espíritu de Cristo y entra el Espíritu Santo. Ese es el sello. Y muy claramente dice aquí, habiendo creído, fuisteis sellados. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo puede ser una experiencia inmediata, muy cercana, como le pasó al apóstol Pablo, o puede ser una experiencia como le pasó a los discípulos de Juan, que cuando se los encuentra en el capítulo 19 de Hechos, Pablo dice, ¿en qué fuisteis vosotros bautizados? Y ni sabían que había Espíritu Santo. Entonces para ellos fue una experiencia posterior. Ustedes notan que cuando se abre la puerta a los gentiles en Hechos 10, cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, uno nota que la Biblia no indica cuándo se nacieron de nuevo. Lo único que se dice en el texto es que empezaron a hablar, igual que lo hicieron en Hechos 2 los judíos, en otras lenguas. Uno tiene que asumir que el parto gemelar se dio desde el momento en que Pedro hablaba. En algún momento ellos tuvieron que haber recibido al Señor y la manifestación de ser bautizados por el Espíritu Santo, gentiles, fue lo que refrendó lo que ya internamente el Espíritu Santo había hecho. Lo normal debería ser eso, que nosotros al creer también viniera. Entonces el paquete se volvería único. Las tradiciones humanas, las enseñanzas denominacionales han llevado a retrasar el proceso. Acuérdense ustedes que en el caso del bautismo en agua, se les pide 6 meses de enseñanza bíblica y se les niega el bautismo. ¿Quién estableció eso? Los hombres. Porque Pablo bautizó al carcelero de Filipos en el mismo momento que se entregó al Señor. Cuando Felipe se encontró con el eunuco y subió al carro, le explicó la palabra, él entendió, le fue revelado el evangelio de Cristo. Acuérdense que la pregunta a él, qué casualidad que iba leyendo la escritura que se refería a Jesús. Y él, la pregunta que le hace el eunuco es, ¿de quién habla esto? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces Felipe le empieza a enseñar que era Jesús. Y llegan inmediatamente, tal vez unas horas pasó, y encontraron agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. ¿Cuál es el único requisito del bautismo en agua? Creer. Entonces el paquete al principio era rápido. Los temores, las enseñanzas humanas, las denominaciones y tanta cosa. ¿Quién no? Yo, por ejemplo, fui educado que las lenguas eran del diablo. Así fue educado yo. Imagínese usted cuando el Señor me bautizó. ¿Sabe qué pasó? Yo rechacé el bautismo. Yo dije, me aprendí las lenguas hasta que el Señor empezó a trabajar conmigo y a trabajar conmigo para aceptar esa experiencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque me habían metido otro cassette, los hombres. Por eso tenemos que ir a la palabra. Entonces, la Biblia, yo estoy hablando con la Biblia, fuisteis sellados, eso no lo podemos quitar con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo aplicamos la tesis? Indudablemente el hermano está viendo algo, pero yo estoy viendo la palabra. Lo que probablemente hay que tratar de chequear es que en este tiempo, donde hermanos, seamos honestos, pocas personas fluyen en el Espíritu Santo. Yo observo a mi iglesia local y yo me preocupo.
Porque gente bautizada con Espíritu Santo por años no fluye. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no es cosa de solo esta congregación. Es cosa de la mayoría de congregaciones. ¿Por qué? Porque hay congregaciones que se llaman pentecostales que ya no fluyen. Es más, detuvieron el fluir. Algunos dicen, no asusten a la gente los domingos. ¿Cómo que no asusten a la gente los domingos si ese es el evangelio? No, mejor el miércoles, dice. Y el miércoles llegan unos 20 pelones. Pero el domingo llegan 2000. ¿Qué clase de cristianos estamos formando? El fluir del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo que si por alguna razón los que ya fueron bautizados no fluyen, tienen que buscar una manera. Es gente que tiene que buscar el ayuno, es gente que tiene que buscar la oración, es gente que tiene que ministrarse, es gente que tiene que encontrar por qué razón no fluye. Y el que no ha sido bautizado tiene que reconocer que si se creció en otra denominación donde no le hablaron de las lenguas, donde todavía no ha entendido, tiene que ser honesto, hacer citas con el ministro y decir, hermano, a mí me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Porque, acuérdese, el bautismo con Espíritu Santo, mientras el nuevo nacimiento con el sello, el parto gemelar, que eso ya se enseñó aquí, pero de repente se tiene que volver a enseñar, el parto gemelar, lo que nos abre es el Mar Rojo. Mientras que el bautismo con Espíritu Santo lo que nos abre es el río Jordán para entrar a pelear a Canaán. ¿Por qué no tenemos Canaán la mayoría? ¿Por qué no estamos peleando? Nos aparece un gigantón, no le entramos. Las murallas de Jericó, ahí estamos y no hay modo que caigan. Hay un montón de basura en el alma que no se echa afuera y así sucesivamente. Amén. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿existen personas que anhelan el bautismo en Espíritu Santo? Ellos ayunan, oran, lo desean. Mi pregunta es, ¿no será también responsabilidad de los ministros que bautizan en el Espíritu Santo? ¿No es un paquete mutuo? Indudablemente, es una realidad que muchas veces uno mira a Ananías. Mira uno a Ananías, tan fácil que le fue a poner las manos a Saulo y habló en lenguas. Uno mira en el libro de los Hechos, tan fácil que era todo, ¿verdad? Porque indudablemente había un fluir. Ustedes no me dejarán mentir que cuando el hermano Manuel ha ministrado bautismo con Espíritu Santo, la gente es bautizada. Entonces hay que preguntar, ¿verdad? Entonces, pero no es responsabilidad solo de los ministros. Usted sí es ungido, usted también es llamado a poner manos, ¿o no? Ahora, tal vez tenemos que primero que ponernos las manos nosotros para fluir nosotros, ¿verdad? Porque lo importante, creo yo, de ese evangelio eterno y sobrenatural que estamos viendo y que nos hace reflexionar es cómo fluimos. ¿Fluye usted en lenguas en su casa? Ay, hermanos, si apenas fluyo aquí en el culto. Usted debe fluir en lenguas en su trabajo. Claro, no voy a asustar si es recepcionista. No, ¿verdad? Busca dónde. Pero, ¿usted tiene las lenguas a flor de labio? Mire, yo he conocido cristianos en iglesias y en los contextos en línea que nunca han creído en la ley, pero están ahí. Porque puede ser una fortaleza mental. Acuérdense que hay fortalezas que nos dejan a nosotros adentro y no salimos de ahí. Hay miedo, hay temor. No hay la doctrina no se ha hecho rema. Es como en los dones, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, hermano, entrar o regresar a un nivel espiritual donde, como decía el doctor, debemos ser más místicos. ¿Más preguntas? Ya se quiere ir, ¿verdad? Bueno, una más con micrófono, por favor. Gracias, hermano Alfonso. Pues
pues mi pregunta es un poco, no sé, pero ¿existen métodos para las personas que no han sido bautizadas en el Espíritu Santo? No, no hay métodos. ¿Y para bautizar? ¿En agua? No, en el Espíritu Santo. No hay métodos. Lo que se ve en la Biblia es que imponían manos, pero Pedro no impuso manos con los... Es que miren, el Espíritu, ojo, no establece métodos ni marcos. ¿Cómo recibieron el bautismo con el Espíritu Santo los 120? Dice que les pusieron manos. Y se dio porque era el ingreso de una nueva era. Lenguas repartidas como de fuego, pero hoy no se ven lenguas repartidas como de fuego. Tal vez algunos las habrán visto, ¿verdad? Si usted nota, así arrancó. Va. Pedro está con en lo que llaman el Pentecostés gentil, Hechos 10, y está predicando. Y cuando está predicando, mientras lo oían, empiezan a hablar en lengua de los gentiles. Y él mismo se asustó. Pero él no fue a poner manos. Entonces, a veces el Señor puede utilizar que se pongan manos. Fíjese que, por ejemplo, me llama la atención, hermano Manuel, no le gusta que pongan manos sobre la cabeza, ¿se ha dado cuenta? Él instruye en el hombro. Es su rema y su criterio. Yo lo respeto, pero yo seguiré poniendo manos. Yo quiero que entienda usted que aun cuando hay afinidades ministeriales, no toda la doctrina es uniforme completamente, ¿verdad? Y también creo yo que si su rema ha sido se respeta, pero no necesariamente se impone.